quiero cansar más. Quiero que abran sus Biblias, por favor. Ahí en Mateos, hemos hablado bastante de este versículo, pero hoy día lo vamos a predicar. ¿Se recuerdan cuál es o no? 28. Estamos hablando de discipulado, ¿no? ¿Qué versículo, hermanos? Amén. Tengo un puro problema. No sé si mi esposa o alguien que tenga lentes para leer, que tengo un lente aquí, pero me lo sacaron. Me cambiaron mi escritorio. Ahí viene, gracias esposa mía, siempre atenta a ella. Estoy mal de la vista, hermano, ni veo aquí. Gracias, hijo. Amén. Ahora sí que veo. Ahora mis ojos te ven, decía Job. Hermanos, ahí en el capítulo 28, versículo, vamos a leer del 16 hasta el 20, ¿les parece? Voy a pedir que en reverencia a la palabra del Señor se pongan de pie, por favor. Y cuando yo cuente 3, me gustaría que todos unánimemente puedan dar lectura. Amén. 1, 2 y 3. Oídos, amén. La palabra que ustedes acaban de leer, hermano, decía lo siguiente. Ahora voy a leer yo para ustedes. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos de los que estaban ahí dudaban. Estamos hablando de los discípulos. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad, toda autoridad, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea, Dios tiene la autoridad tanto en el cielo como acá en la tierra. Por tanto, dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Jesucristo le dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado. Dice, todas las cosas, que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Cuando uno, hermano, lee esta porción de la palabra del Señor, hay varias cositas que pasa por alto.
Hay varias aristas de este mandato que pasamos por alto, pero yo quiero en esta hora referirme a 3 de ellas, que tienen que ver con un verbo de acción, que tienen que ver con un verbo de ir, con un verbo de hacer y con un verbo de enseñanza, que tiene que ver un poco con el trabajo que tiene que hacer y con la responsabilidad que tiene que tener la iglesia. Estas son palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ya después de haber enfrentado la muerte, después de haber resucitado y haber vencido la muerte, después de estar algunos días hablando con sus discípulos, enseñándole las últimas cosas, según el libro de Lucas, según el libro de Hechos también, enseñándole las últimas cosas, que le está diciendo: ahora tienen que ir. Y no solamente tienen que ir, sino que también tienen que hacer. Y no solamente hacer, sino que también tienen que enseñar. Y usted me dirá: sí, pastor, pero ¿ir a qué? Y ahí donde quiero desglosar esta parte, ahí donde quiero que se arme un abanico de cosas que debiéramos de aprender. Estos días en la semana hemos aprendido cómo poder interpretar, cómo poder entender la palabra del Señor que se nos está enseñando. Le he enseñado algunos pasos que se usan normalmente para poder interpretar de mejor forma la palabra del Señor. Primero tenemos que ver a los personajes. Aquí tenemos a Cristo hablándole a sus discípulos, ¿no es cierto? Tenemos un personaje que es Cristo y tenemos a sus discípulos, donde Él ahora le está encomendando una gran tarea, que podríamos decir que son los detalles de la actividad que ellos tienen que hacer. Cuando hablamos de los detalles, hermanos, hablamos de realmente el trabajo que tiene que hacer la iglesia. Cuando hablamos de ir, estamos hablando de salir de nuestro estado de confort, salir de nuestro estado de tranquilidad, dejar atrás todo lo que la pandemia nos encerró y salir para ir y hacer lo que Dios nos mandó. Y lo primero que tiene que hacer la iglesia del Señor, tiene que predicar. Esa función la ha perdido la iglesia. Nos hemos conformado muchas veces, hermano, con alguna cosita poca por ahí para no sufrir el hambre espiritual. Nos hemos conformado con algunas cositas pocas, hermano, para tratar de salvarnos. Pero hemos perdido, hermano, la gran comisión que Cristo nos encargó a nosotros, que es de predicar la palabra del Señor, de salir de ese lugar para empezar, para enfrentar, hermano, el mundo que está allá afuera. Cuando uno mira la historia, cuando uno toma la historia de la iglesia primitiva, vemos que la hermandad que estaba llegando, la hermandad que se estaba convirtiendo, la hermandad, hermano, existente en el primer siglo, ¿no es cierto?, de cuando empezó el Evangelio, se fueron acomodando tan bien y fueron adaptando todo lo que circulaba en torno a la iglesia, que se fueron como quedando atrás. Venía un hermano, se convertía, tenía posesiones, las vendía, y ¿qué es lo que hacía? Las llevaba a los pies de los apóstoles para que los apóstoles pudiesen repartir conforme a la necesidad. Y por ahí también Satanás tienta a otros pocos, lo hace imitar para llamar la atención de los demás, ¿no es cierto?, para recibir un poquito de gloria aquí en la tierra. Sin embargo, Dios los corta.
Y la iglesia primitiva se empieza a formar. La Biblia dice que tenían todas las cosas en común, que oraban los unos por los otros, hermano, y mire, el dolor mío era tuyo, y el dolor tuyo era mío, y ¿saben qué? La iglesia era todo amor y paz, como los años 60, cuando empezó la revolución de las flores. Los hermanos que tienen más años seguramente se deben acordar de esto, Festival de Busto, ¿no es cierto?, donde muchos de nosotros, siendo jóvenes, disfrutábamos con esa música. Pero ese amor y paz, hermano, realmente no existe en la iglesia. Porque el primer mandato era salir de nuestro estado de confort. Salir de esa comodidad para ir y entregar el mensaje que Cristo nos había mandado. Y el mensaje que Cristo nos manda tiene que ver con el Evangelio, que significan buenas nuevas. Aquellas personas que están allá afuera, hermano, están esperando, sedientamente, están esperando que alguien llegue con una palabra de refresco, con una palabra que aliviane el dolor, con alguna palabra que sane sus heridas. Y el Evangelio lo tiene usted y lo tengo yo. Y cuando la palabra del Señor dice que tenemos que ir, es que tenemos que salir. Salir de las cuatro paredes de nuestra iglesia para ir y entregar el mensaje de salvación. Eso es lo que la palabra del Señor nos enseña. Y la iglesia primitiva, lamentablemente, hermano, cometió el error de acomodarse unos con otros. Y ¿saben qué? Dios al final tuvo que enviar una persecución. El Espíritu Santo estaba con ellos, el Espíritu Santo moraba en medio de ellos, el Espíritu Santo hacía prodigios, hacía milagros, hacía muchas cosas, proveía para todos los que estaban ahí, pero ellos estaban cómodos en esa situación. Hasta cuando, hermano, empieza la persecución, y se ven en la obligación de salir de su estado de comodidad. Otra cosa que el Señor también nos manda es hacer. Y cuando hablamos de la palabra hacer, estamos hablando de formar, estamos hablando de tomar algo que a lo mejor no tiene sentido, no tiene forma, y empezar a darle una forma correcta de acuerdo a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Por eso muchas veces cuando se habla de Dios, se habla de Dios como un arquitecto, se habla como un escultor, se habla como un maestro, se habla, hermano, del Señor Jesús de muchas formas, como el carpintero que era de profesión según su padre, y se arma, hermano, una y otra cosa acerca de Jesús, pero la idea que la imagen de Cristo pueda estar en cada una de estas personas, o sea, que nosotros logremos de alguna forma como hijos de Dios trasladar el Evangelio en nuestra vida y sembrarlo en el corazón de estas personas para que ellos reciban la palabra del Señor y empiecen a ser la imagen de Cristo. Obviamente usted y yo no lo podemos hacer lo que Dios tiene que hacer, pero nosotros tenemos que salir de nuestro estado de confort, ir donde esa persona y llevarle la palabra que le puede dar la imagen de Cristo. Hacer. Nosotros hemos estado trabajando en estos días acá, bueno, hemos estado en muchos, ¿no? Somos muchos, dijo el hermano Samuelito, ¿no? Algunos hermanos han estado aquí
y han ido haciendo algunas cosetas. Se arregló ahí el costado de la iglesia. Ahora nos dimos cuenta que la pared también está fea, lo vamos a tener que poner un cielo, ¿cierto, hermano Samuelito? Y eso empieza a pasar, hermano, cuando se empiezan a hacer cosas. Cuando la palabra del Señor empieza a habitar en algún alma, en algún corazón, se empieza a dar cuenta de los errores que tiene. Por lo tanto, empieza a pedir misericordia al Señor, empieza a buscar el rostro del Señor para que Dios vaya transformando su vida, vaya cambiando. Y lo que Dios comenzó, Dios también lo tiene que terminar. Porque nosotros tenemos que ser capaces de transmitir la imagen de Cristo. Y muchas veces a la iglesia le cuesta cumplir con este mandato. Tenemos que ir y tenemos que hacer que esa persona tenga una experiencia con Cristo. Si no, ¿quién lo va a hacer? Si no voy yo, ¿quién va a ir? Si no salgo de mi estado de conformidad, ¿esperaremos que lo haga mi hermano, mi hermana? ¿Me voy a quedar tranquilo? Total, hay varios hermanos más que lo pueden hacer. Cuando Jesucristo cuando Cristo manda esta gran comisión, no le dice: Pedro, tienes que ir y hacer y tienes que enseñar. No, Él dijo: vayan. Id por todo el mundo y prediquen mi evangelio. Y esta misión es para todos. Seguramente no todos tenemos la misma vitalidad, no todos tenemos la misma edad, por lo tanto algunos van a correr, otros van a ir trotando, otros van a ir caminando, porque ya no todos físicamente somos iguales, pero la labor, hermano, lo que Dios se encomendó, hay que hacerlo. Este verbo hacer, hermano, es importante en la iglesia. Porque hacer que un alma se convierta al Señor requiere de mucha entrega de parte de nosotros. Porque cuando nosotros salimos, sabemos que vamos con Dios. Cuando nosotros hablamos del evangelio con alguna persona, sabemos que la palabra tiene que tener su efecto en el corazón. Por lo tanto, tiene que venir un respaldo de oración, tiene que venir un respaldo de ayuno, tiene que venir un respaldo de la Escritura, tiene que venir un respaldo del Espíritu Santo, hermano. Y cuando nosotros queremos que Dios haga, nosotros tenemos que hacer estas cosas. Tenemos que cumplirlo. Otra cosa que es hacer y después enseñar. Le vamos a enseñar todos los días a las personas que están conociendo al Señor que Dios Papá, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo solamente. No, hermano, nosotros tenemos que aprender de la Escritura para poder transmitir lo que Dios nos encomendó. Nosotros debemos de aprender para poder enseñar. Nosotros tenemos que disfrutar la palabra del Señor. Tenemos que comer la palabra del Señor para que así también podamos, de alguna forma, poder enseñarles a otros. Tener hambre, hermano, de aprender las Escrituras. Ser como el profeta que tenía tanta hambre de Dios que pescó los rollos y se los comió. ¿Usted sabía eso, no? El profeta del Antiguo Testamento, hermano. Tenía tanta hambre el hombre que llegó, pescó los rollos y se los comió. A veces nosotros pasamos por al lado de la Escritura, la miramos, la saludamos, pero realmente no la escudriñamos. No tenemos interés en aprender de ella. Y resulta que la única que nos puede ayudar para poder enseñar es ella. Yo soy contrario a toda filosofía humana mezclada en la iglesia, hermano.
No digo que no se estudie. No digo que no se vaya a un instituto bíblico. No digo que usted lea algún tipo de libro que le pueda ayudar en su cultura. No digo eso. Lo que yo digo es que cuando uno va a hablar de la palabra del Señor, tiene que hablar de ella. Y muchas veces sabemos más de otras cosas que de la palabra del Señor. La gente no se gana hablando de CAM. No se gana hablando de un partido político. La gente no se gana hablando de lo que está pasando en la sociedad, en la contingencia. La gente se gana hablando de Jesús. Y no cualquier Jesús, hermano. El Jesús de las Escrituras. La palabra del Señor ahí en Juan, que se me viene a la mente ahora, 3:16, dice que toda la Escritura es inspirada por Dios y es útil. ¿Para qué? Para redarguir. ¿Pero qué es lo que va a redarguir la palabra del Señor? ¿Qué es lo que tiene que redarguir, hermano, en nosotros la palabra del Señor? ¿Sabe lo que tiene que redarguir? Lo que está en nuestro corazón, lo que está, hermano, en nosotros, que a lo mejor venimos arrastrando por tiempo en nuestra vida. La palabra del Señor es útil para redarguir, para instruir. Es útil, hermano, para que usted la use como una espada de dos filos. Dice la palabra del Señor como espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo, hasta los tuétanos. Quebra toda nuestra condición de alma, toda nuestra vida. ¿Saben para qué? Para que la palabra del Señor empiece a hacer en nosotros una nueva criatura. Si nosotros no somos transformados, si no somos cambiados, hermano, realmente no hemos conocido a Dios. Si la palabra del Señor no ha entrado hasta lo más profundo de nuestra vida, entonces no hemos tenido una experiencia con Cristo. Usted tiene que tener una vida, hermano, con Cristo. Tiene que conocer al Señor. Y conocer al Señor significa aprender para poder enseñar. Es por eso que nosotros queremos hacer discípulos. El otro día nuestro hermano Fernando y así otros hermanos que nos han ido enseñando a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, de nuestras reuniones de Zoom, nos han ido enseñando acerca de hacer discípulos, cómo la palabra del Señor tiene que entrar a nuestra vida, cómo la imagen de Cristo tiene que verse en nosotros. Cómo la imagen de Cristo tiene que reflejarse a través de nuestras vidas, de nuestros hechos. El Señor quiere hacer cosas lindas con cada uno de nosotros. El Señor quiere realizar en nosotros cosas nuevas y ¿saben qué? Eso se logra cuando entramos en una relación con el Señor. Cuando empezamos a dejar que el Señor empiece a habitar en nuestra vida, que la imagen de Cristo empiece a aflorar a través de nuestros pensamientos, de nuestros hechos, a través de lo que hablamos, a través de lo que hacemos. Si la palabra del Señor no está en nosotros, empiezan a salir otras cosas de nuestra vida. Envidia, empieza a aparecer el viejo, la vieja mujer. Empiezan a aparecer esos deseos desordenados que teníamos en el mundo. Empiezan a aparecer aquellas cosas que nos alejaban de Dios antes y ahora es peor. Porque la palabra del Señor no está creando en nosotros la imagen de Cristo.
empezar un trabajo de discipulado, hermano. Y seguramente vamos a seguir dando vuelta a la instrucción de Cristo. Pero lo importante es que usted haga conciencia de esto. Nosotros, después de este trabajo, después de la pandemia, hermano, nosotros tenemos que levantarnos más fuerte que nunca. Con nuestras convicciones claras, con nuestro conocimiento intacto, hermano, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Que no cualquier cosita de este mundo nos tire para afuera. No cualquier tonterita de repente que ocurra en la iglesia nos haga desistir. Sino que de buena forma, como un buen cristiano, poder enfrentar las situaciones. Y juntos vamos a estar orando por cada una de las circunstancias que estén viviendo. Cada uno de nosotros va a estar orando por cada uno de ustedes, porque queremos que Dios le dé victoria, hermanos. Pero nosotros no solamente tenemos que estar orando por ustedes, sino que usted también tiene que estar orando por usted. Y tiene que estar orando por nosotros. Vamos a vivir en armonía, vamos a dejar que el Espíritu Santo obre a través de nosotros. Pero hermano, esto tiene que ser algo recíproco. De ustedes y de mí. De su hermano y su hermana. De los líderes y aquellos hermanos que van a estar bajo ese líder. De los que trabajan más y los que trabajan menos. Los que tienen más fuerza y los que tienen menos fuerza. Porque al final, hermano, nos necesitamos todos. Quiero concluir con lo siguiente, hermano. El mandato de Cristo fue para 11 apóstoles en ese momento, y seguramente algún discípulo más que estaba ahí. Acuérdense ustedes que no eran solamente los 11 apóstoles. Siempre hablamos de los 11 apóstoles como que eran los únicos que perseguían a Cristo. No, hermano, había muchos más que andaban detrás de Cristo. Algunos por los panes y los peces, otros andaban detrás de Cristo porque querían sanidad, otros andaban detrás de Cristo porque querían tener comida todos los días. Pero habían hombres y mujeres que seguían a Cristo porque querían realmente servirle como Él se merecía. Y aquí, en esta iglesia, hermano, queremos que todos quieran servir a Cristo. En la iglesia, hermano, primitiva ocurría un problema. Pero ese problema que se detesta, producto de la comodidad de los cristianos, tiene que desaparecer de nosotros. Para empezar a vivir un evangelio distinto. Tenemos que ir, dejar nuestro estado de confort. Tenemos que ir, dejar a un lado todo aquello que nos impide, hermano, servir a Dios como corresponde. Para poder alcanzar algún tipo de objetivos. Nosotros queremos ganar almas para Cristo. Pero no podremos lograrlo si usted, en vez de sumarse, se resta. Necesitamos a los hermanos que tocan. Necesitamos a los hermanos que tienen llamado a ser maestros. Necesitamos a los hermanos que son evangelistas en potencia. Necesitamos a los hermanos que hacen aseo, a los que se ganan en la puerta, a los que vienen a pintar. Necesitamos a todos nuestros hermanos para cumplir con el propósito. Pónganse de pie, por favor. La tierra está clamando, hermano. La tierra está gimiendo.
Y cuando se habla de la tierra, en uno de los versículos literalmente está hablando de la tierra por lo que acontecía, pero en otro de los versículos está hablando realmente de la gente. Y realmente hay muchos necesitados del Señor, muchos. Cuando Jesucristo se pone en pie y le pregunta o le dice a toda aquella multitud, hermano, que le seguía, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él estaba viendo la sed que ellos tenían, pero aparte de la sed que ellos tenían física, tenían una sed espiritual. Por eso que Él concluye y dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva. Solamente Cristo puede saciar esa sed. Solamente el Señor tiene el poder para saciar a aquellos que estamos sedientos. Más adelante dice que era el Espíritu Santo el cual habían de recibir. El Espíritu Santo lo recibimos, el Espíritu Santo está aquí. Hermano, hay agua para saciarse, hay agua para compartir. Hermano, hay agua para compartir con mucha gente más. Pero muchas veces queremos el agua para nosotros, ¿no? Y eso es lo que tiene que terminar en la iglesia. Nosotros debemos compartir lo que el Señor nos dio, lo que el Señor nos mandó, lo que el Señor quiere que usted hable. Seguramente su movilidad es reducida. Seguramente su trabajo le impide salir a muchos lados. Pero siempre hay alguien que no conoce al Señor al lado suyo. Siempre. Mire, imagínese su trabajo, imagínese la oficina. Yo trabajé en oficina más de 30 años. Ahora trabajo en la feria, veo gente pasar a cada rato. El Señor, hermano, tiene algo especial para nosotros. Y el Señor quiere que lo compartamos. Vamos a orar al Señor. Señor mi Dios, Padre maravilloso, en esta hora en el nombre de Jesús. Hemos escuchado, Señor Dios, esta porción de tu palabra, la cual nos encomiendas a ir. No solamente a ir, dejar nuestro confort, Señor Dios, no solamente dejar nuestra situación tranquila, sino que de ir allá afuera y podamos, Señor Dios, de alguna forma hacer que tu palabra entre a los corazones. Que tu palabra, Señor Dios, sea saciando la necesidad de aquellos sedientos. Aquellos que están sufriendo, Padre amado, por causa de la pandemia, tal vez por causa de alguna situación familiar, tal vez por alguna situación, Señor Dios, que tiene relación con alguna adicción, tal vez. Tal vez hay alguno de nosotros que está pasando problemas en nuestros trabajos, Señor. Tal vez tenemos algún problema de necesidad espiritual. Lo importante, mi Dios amado, es que tu palabra nos manda a ir. Y no solamente a ir, sino que a ser discípulos a todas las naciones, enseñando, Padre, que guarden todas las cosas que tú nos enseñaste a nosotros. Hay una relación, papá, entre tú y nosotros. Hay algo que tú quieres que compartamos, Señor Dios. Yo te ruego en esta hora que nos ayude, Jesús. Que tu Espíritu Santo, Dios amado, haga de nuestras vidas verdaderos evangelistas de tu palabra, Señor. Que podamos compartir lo que tú nos has dado, Padre. Que podamos compartir aquellas cosas que tú, Padre, hiciste con nosotros. Que tu Espíritu Santo, Dios amado, haga de nuestras vidas verdaderos evangelistas de tu palabra, Señor. Que podamos compartir lo que tú nos has dado, Padre. Que podamos compartir aquellas cosas que tú, Padre, hiciste con nosotros. Que podamos compartir, Señor Dios, aquellas cosas que tú, Padre, hiciste con nosotros.
Oh Señor Jesús. Muchas veces estamos cansados, Señor Dios, de esta vida. Muchas veces, Señor Dios, estamos acongojados en esta vida, Padre. Pero tú tienes algo para nosotros, Padre, que nos anima, nos ayuda, nos impulsa, Padre amado, aleluya, a buscar más de tu presencia. Para poder salir más victorioso, Jesús. Ayuda a mis hermanos, Señor, ayúdales con tu palabra. Ayuda, Padre, con tu Espíritu Santo. Toca las vidas. Padre amado, que cada uno de mis hermanos tenga una relación especial con Dios. Que Dios sea obrando de una forma especial en cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Te lo ruego en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.